Hola Quinto B, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy revisaremos el contenido de la clase de Ciencias Naturales. Primero recordemos, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Se recuerdan que revisamos los desastres naturales, como por ejemplo los maremotos? Vimos también erupciones volcánicas, lo que eran los huracanes. También vimos algún video. Y el día de hoy vamos a recordar también una parte de la guía que quedó pendiente, que era un afiche que dice ¿qué hacer en caso de terremoto? Y nosotros tenemos los tres aspectos aquí durante el antes, el durante y el después. En el antes dice tenga siempre un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio y baterías. Mantenga suministros de agua y comida. Elabora un plan para saber qué hacer y dónde reunirse después de que haya dejado de temblar. Localice los lugares más seguros en su vivienda, bajo mesas sólidas o bajo marcos de puertas. En el durante, mantenga la calma. No corra, aléjese de las ventanas de vidrio, colóquese al lado de columnas o en esquinas de la casa, proteja su cabeza. Agáchese, cubra la cabeza y sosténgase una estructura fuerte, como por ejemplo bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta, etc. A eso se refiere bajo el marco de una puerta. Y finalmente el después, si hay heridos, pida auxilio a los cuerpos de socorro, encienda la radio para escuchar las recomendaciones de las autoridades y manténgase lejos de postes, cables eléctricos o árboles. Entonces, a partir de este afiche, nosotros teníamos que responder estas preguntas de alternativas, marcando solamente una que es la correcta. La número 1 dice, ¿qué debo hacer antes de un terremoto? Letra A, guardar mis mejores zapatillas. B, tener siempre un botiquín y tener un plan para saber qué hacer. Y C, guardar mis juguetes. En la segunda, ¿qué debo hacer durante un terremoto? Letra A, encerrarse en el baño. B, agacharse, cubrir tu cabeza y mantener la calma. O C, correr hacia la calle y gritar. Por último está la número 3, que dice, ¿qué debo hacer después de un terremoto? Letra A, preocuparse por las cosas rotas. B, si hay heridos, pedir auxilio, escuchar las noticias por la radio y mantenerse lejos de postes. O C, reparar cables sueltos. Ahí tienen que marcar solo una alternativa correcta y después la vamos a comentar en la siguiente clase. El día de hoy, entonces, tenemos como objetivo explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas. Estos son sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. Y para que recordemos, ¿qué es un sismo? Lo vimos durante la clase anterior. El sismo es un temblor o una sacudida de la Tierra por causas internas. Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas. Recordemos que en la corteza hay placas que se van moviendo, realizan distintos tipos de movimientos y eso es lo que se produce un sismo. Dependiendo de su intensidad, los sismos pueden provocar diversas consecuencias en la naturaleza y para la vida humana. Entre ellas podemos mencionar rupturas de suelo, destrucción del patrimonio material, por ejemplo de edificios, de casas, muertes, incendios, maremotos y deslizamientos de tierra. ¿Por qué los sismos son tan frecuentes en Chile? Si nosotros nos damos cuenta, todos los años ocurren temblores a lo largo de nuestro país. En Chile son frecuentes los sismos debido al choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Como nosotros vemos en la imagen, debajo del océano está lo que se encuentra en la placa de Nazca. Y debajo del continente, justo donde está Chile, tenemos la placa sudamericana. Estas dos placas chocan, la placa de Nazca se hunde debajo de la placa sudamericana y ahí es cuando ocurren los sismos. Los terremotos, como también revisamos en la clase anterior, es el choque de las dos placas dichas anteriormente que permiten que la Tierra libere energía y provocando fuertes sacudidas que llamamos terremotos. Cuando hay un sismo, nosotros podemos ubicar el epicentro y el hipocentro, como vemos ahí en la imagen. El punto donde se origina el sismo, o sea, el lugar donde está el origen, recibe el nombre de hipocentro,
Mientras que el lugar donde se sienten los efectos, por ejemplo ahí los derrumbes de casa, el deslizamiento de tierra, ahí le vamos a llamar el epicentro. Y tenemos el ejemplo del caso del terremoto del año 2010, donde el epicentro se ubicó en la costa frente a la localidad de Curanipe, y en ese mismo evento el hipocentro se localizó a 47 kilómetros de profundidad. Ya, o sea, el origen estaba a 47 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre. Para poder medir la magnitud de terremotos, nosotros tenemos dos escalas de medida. Una escala es la de Mercalli y la otra escala es la de Richter. La escala de Mercalli es una escala de 12 grados que evalúa la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Por ejemplo, aquí lo tenemos nombrado como muy débil, débil, leve, moderado, poco fuerte, fuerte, muy fuerte, destructivo, ruinoso, desastroso, muy desastroso y catastrófico. Esta escala está hecha según la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI de Chile. Y si se dan cuenta, al lado tiene unos números romanos del 1 al 12 y aparece desde lo que es un sismo que lo advierten muy pocas personas hasta ya cuando hay daño casi total, se desplazan rocas, acá hay inquietud de la población, se cae todo, es decir, que todo se debe derrumbar. Y esa es la escala que va a evaluar la intensidad del terremoto según los daños. Por otro lado, nosotros tenemos la escala de Richter. Y la escala de Richter va a medir la intensidad del sismo según sus ondas sísmicas, es decir, al máximo movimiento que detecta un sismógrafo. El sismógrafo es la máquina que vemos acá, el instrumento que se utiliza para medir los terremotos o pequeños temblores. Y aquí, según la escala de Richter, nosotros tenemos la magnitud menos de 3,5 grados. Los efectos del terremoto generalmente no se sienten, pero igual el sismógrafo lo registra. De 3,5 a 5,4 grados se siente, pero solo causa daños menores cerca de donde se produce. De 5,5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios mal construidos y otras estructuras cerca de los 10 kilómetros. De 6,1 a 6,9 ahí se ocasionan daños más severos donde vive mucha gente. De 7 a 7,9 ya es un terremoto mayor, causando graves daños a las comunidades. Y de 8 grados o más ya se habla de un gran terremoto y de destrucción total. Maremotos y tsunamis. Como vimos en la clase anterior, los maremotos son entradas del mar al continente originadas por movimientos sísmicos que se producen en el fondo de los océanos. Aquí también un maremoto puede ser ocasionado por un terremoto previo y después se origina el tsunami, o como habíamos visto también un temblor dentro de la parte que es el mismo océano. El volcanismo. Como podremos recordar, el volcanismo es la expulsión de lava y gases desde la profundidad de la Tierra a través de fracturas existentes en la corteza terrestre. Se desarrollan entre los límites de las diferentes placas terrestres. Y nosotros tenemos las partes de un volcán. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo está lo que se llama la cámara magmática, que contiene el magma o roca fundida y que al salir a la superficie se denomina lava. Tenemos también la chimenea, por donde va a subir este material magmático, ¿ya? El magma, que es roca fundida, que se encuentra al interior de la Tierra, y sube por lo que se llama la chimenea. Y desde la chimenea va a salir hacia el exterior por un lugar que se llama cráter. El cráter es la abertura por la cual salen los materiales desde el interior de la Tierra. Entonces acá tenemos la estructura de un volcán. Está también en la parte externa el cono, puede haber un cono secundario por donde se abra ahí otro cráter más pequeño. Y finalmente, cuando va cayendo la lava por el exterior, se comienza a endurecer. El cinturón de fuego del Pacífico es la cadena volcánica más grande del planeta. Y justamente la cordillera de los Andes es una zona volcánica que forma parte de este cinturón.
Nosotros como país estamos ubicados justo en este cinturón de fuego del Pacífico y por lo tanto tenemos gran cantidad de volcanes. Ahora vamos a utilizar nuestra guía de trabajo. Aquí tenemos entonces la guía número 3 del contenido que estamos revisando el día de hoy. Para comenzar, aparece ahí una imagen que habla acerca de los sismos. Como ya vimos en las diapositivas, los sismos se miden usando dos escalas. Si ustedes recuerdan, la escala de Richter y la de Mercalli. La de Richter mide la energía liberada en un sismo y la de Mercalli mide los daños que causa. Tenemos también imágenes acá de los terremotos en Chile. Y dado que nuestro país se ubica en una zona en que se registran muchos sismos, es considerado uno de los países más sísmicos del mundo. Algunos de los terremotos más graves ocurridos en Chile son el de Chillán de 1939, que alcanzó 7,8 grados en la escala de Richter, el de Valdivia de 1960, que fue de 9,6 grados en la escala de Richter y es considerado el mayor terremoto registrado en el mundo, el de Valparaíso de 1985, que alcanzó una intensidad de 8 grados en la escala de Richter, y el de Cobquecura en 2010, que alcanzó una intensidad de 8,8 grados en la escala de Richter. En el año 2010, el terremoto de Chile ocasionó un tsunami que devastó las costas de varias zonas del país, generó graves daños y produjo muchas muertes. Cuando los sismos se producen en lugares donde el océano tiene más de 6.000 metros de profundidad, las ondas pueden viajar a la velocidad de un avión jet comercial, o sea, como aproximadamente 800 kilómetros por hora. Entonces, a partir de lo que revisamos en las diapositivas, tenemos que unir cada concepto en esta primera parte con la descripción correspondiente. En un lado tenemos los términos epicentro, hipocentro y sismo, y por el otro lado definiciones. Aquí tenemos que unir según corresponda. Después la siguiente parte dice sintetiza y hay que completar. Dice, los sismos son movimientos de la superficie de la Tierra ocasionados por, ahí lo completan ustedes, y luego continúa con Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. A continuación tenemos un gráfico, una imagen de los volcanes. Existe un tercer fenómeno natural relacionado con la actividad de la litosfera, que es el vulcanismo. Un volcán es una abertura en la superficie terrestre a través de la cual pueden salir materiales desde el interior de la Tierra como magma, cenizas, piedras y gases. ¿Qué significa magma? Roca fundida que se encuentra en el interior de la Tierra. Y acá podemos identificar, al igual que en las diapositivas, el cráter, tenemos también ahí la chimenea y la cámara magmática que encierra ahí el magma o roca fundida. La actividad volcánica es diversa, algunos volcanes expulsan material de forma suave y permanente durante años y otros tienen erupciones violentas y repentinas que causan daños y grandes cambios en la superficie de la Tierra. Entonces, a partir de esa información, nosotros vamos a responder. En el cuaderno pueden contestar número 1, si les alcanza ahí mismo en el espacio en la guía, también puede ser. ¿Cómo se produce un sismo? Y ahí tienen que explicar. 2. ¿Cuál es la diferencia entre el epicentro y el hipocentro? Recordemos ahí en las diapositivas que vimos un dibujo donde nos explica cuál es la diferencia entre los dos. Y la 3, ¿qué debe suceder para que se produzca un tsunami? También deben explicar eso ahí. ¿Qué deberá pasar para que haya un tsunami o un maremoto? En la cuarta parte aparece un dibujo de un volcán y tienen que señalar las partes. Aquí son 3 partes las que tienen que indicar. Pueden volver ahí atrás a la guía o volver a ver también las diapositivas. Y en la parte que está más abajo dice sintetiza los cambios en la litosfera. ¿Por qué se producen cambios en la litosfera o en la corteza terrestre? ¿Por qué razones? Que son las mismas que hemos visto acá en la clase del día de hoy. Y finalmente, la 5, ¿qué tienen en común los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas? Explica. A continuación ahí mismo aparece una imagen con 3 etapas de un volcán, ¿ya? Y dice en la letra A, ¿qué fenómeno se muestra en las imágenes? ¿Qué fenómeno ocurrirá en este caso?
y ve qué cambios provoca en la superficie de la Tierra, qué pasará en la corteza terrestre. Esa es la actividad que deberán realizar. Ahora que ya hemos realizado nuestra guía de trabajo, preguntémonos qué revisamos hoy en clases. De forma individual, cada uno va a reflexionar también acerca de lo que he aprendido el día de hoy. ¿Qué contenido aprendí? ¿De qué forma lo aprendí? ¿Qué observé? ¿Qué tuve que realizar? Y también recuerden pensar, que es muy importante, para qué me sirve saber este contenido y en qué otras ocasiones puedo usarlo. ¿Me sirve para la vida? Ahí ustedes tienen que ir reflexionando. Y esta ha sido la clase del día de hoy. Volveremos a retomar lo que vimos en la siguiente clase de Ciencias Naturales.